Nos encontramos en el día del Lag BaOmer, 33 del Omer, exactamente hoy. Hablamos un poco de eso creo que la semana pasada o en la otra oportunidad. Hablamos de los alumnos de la Akiva que fallecieron y dejaron de fallecer en este día, y también hablamos del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, uno de los grandes sabios talmúdicos, alumno de Rabbi Akiva, y que hoy, entre ayer y hoy, y durante todos estos días, cientos de miles de personas van a visitar su tumba en la ciudad de Merón, ubicada en el norte de Israel. No sé si les tocó ver un poquitito, un poco de las noticias o ver un poco por los medios tecnológicos. Eh, les recomiendo, no sé si se puede entrar, no sé en qué, en YouTube o en otros, y me meta ahí, van a poder ver una gran alegría, mucha gente, hasídicos y mucha gente religiosa, pero también no, que se reúnen y van a hacer ahí tefilá, van a rezar, van a pedir. Se dice que es un día de gran conexión y que grandes milagros que suceden, pero de cualquier manera, eh, lo que nosotros recibimos de este gran sabio Rabbi Shimon Bar Yochai es lo que se denomina o se llama en general la Torá de la Kabbalah, el Zohar, todo lo que tiene que ver con la parte profunda interior de la Torá. Para entender un poquito mejor esto, aunque no va a ser el tema, yo quiero solamente, en síntesis, enfocar y comentarles de que el pueblo de Israel tiene, podríamos decir, dos, que son tres Torot. Tenemos la Torah escrita, tenemos la Torah oral y tenemos la Torah que podríamos denominar como la Torah secreta o la Torah de la Kabbalah. La Torah escrita es el Tanaj, o sea, los 24 libros que incluyen los libros del Pentateuco, los 5 libros de Moshe, los 5 libros de la Torá. Tenemos los libros de los profetas, ¿sí? Nevi'im, y tenemos los Ketuvim, o sea, los escritos, que básicamente ellos incluyen los 24 libros de lo que nosotros denominamos Torah Shebichtav, la Torah escrita. Después tenemos la Torah oral, que la base de la Torah oral es la Mishnah y la Gemara, que es lo que nosotros denominamos el Talmud, y que de ahí básicamente parte lo que es la halajá, la parte práctica de la Torah. Toda la halajá, toda la parte práctica de la Torah, desde las halajot, las leyes de la tefilá y de Shabbat y de las fiestas, y las leyes del matrimonio y las leyes de los divorcios y las leyes de los daños y las leyes de jueces, y de préstamos y de robos, y de kashrut y las leyes de cómo se degolla un animal para poder comer, y la pureza e impureza de qué se puede comer y no, y la mezcla de carne con leche, y las leyes del respeto al padre y a la madre, y las leyes del estudio de la Torah, y las leyes del respeto a los maestros de Israel, y las leyes de intereses, y las leyes de préstamos, y las leyes de daños, toda la Torah completa. No,
bueno, seamos más exactos. Toda la Torah que nosotros tenemos a nivel de la práctica, por supuesto, hoy en día no podemos llevar a la práctica todo porque hay, lamentablemente, muchas mitzvot que tienen que ver, por ejemplo, con el templo, que no lo tenemos hoy en día. El Beit HaMikdash, tenemos las leyes de los sacrificios, de pureza e impureza, de la vaca bermeja, de muchos temas que por ahora no los podemos cumplir. Todo eso está en el Talmud. ¿Sí? Pero después nosotros llegamos a la halajá práctica que nosotros podemos llevar a cabo, que hoy en día eso está recopilado en lo que llamamos el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es la compilación halágica del Rabbi Yosef Karo, hace 500 años en la ciudad de Tzfat, y que esa es la base, podríamos decir, de lo que nos da a nosotros la halajá, que nos permite cumplir todo aquello que nosotros podemos cumplir en la práctica día tras día, y también aquellas cosas que no son tan cotidianas, ¿sí? Los temas de juicios y demás, que no están en el día tras día de cada persona, eso ya depende más de los jueces, pero en forma general eso es lo que es el Shulchan. Entonces, la Torah escrita es una Torah de la cual es muy difícil, o no es difícil, es imposible poder llevar a la práctica una vida judía, una vida de acuerdo a la ley. Si la Torah te dice que debe, por ejemplo, la Torah le enseña al pueblo de Israel, y cuidarán los hijos de Israel el Shabbat. O la Torah te dice, no harás todo trabajo, toda melajá en Shabbat. ¿Qué es una melajá? ¿Cómo se cuida el Shabbat? Es muy lindo decirme cuida el Shabbat, pero ¿me puedes explicar cómo eso se hace? Para eso tenemos la Torah oral. Kadosh Baruj Hu le entrega a Moisés en el monte Sinai, no solamente el código de leyes, sino también le entrega cómo ese código de leyes se lleva a la práctica. Porque otra vez, en la Torah, las reglas que nos enseña la Torah, que son los 613 preceptos, vienen de una manera muy general. Pero para llevarlo a la práctica, ¿sí? Es como el arquitecto o el ingeniero. El ingeniero te da el mapa, ¿sí? Pero bueno, ahora de ese mapa a ver cómo eso se lleva a la práctica es un camino bastante largo. Hay que ser constructor, hay que saber cómo interpretar esos mapas y ahora llevar a la práctica y construir la cocina y el baño y la sala y las habitaciones y demás. Eso es lo que hace la Torah oral, básicamente, para explicarnos lo que la Torah escrita escribió en versículos muy generales. Eso es lo que hizo Dios cuando le entregó la Torah oral a Moshe, y él a su alumno Yeshua, Yeshua a los profetas, y así generación tras generación. Originalmente la Torah oral, no era escrita, pero en el transcurso del tiempo se tuvo que pasar a escrito toda esa información oral, porque si no se iba a perder. El pueblo de Israel iba a ser expulsado de su tierra, iba a salir al exilio, y había el temor de que toda esa información oral se pierda, y por eso hoy en día la Torah oral también es escrita, pero sigue recibiendo su nombre original, que es Torah oral. ¿Por qué? Porque toda esa información de la Mishnah, de la Gemara, del Talmud, de los sabios posteriores, de la halajá que tenemos hoy en día, que está en escrito, en un principio originalmente no era escrita. ¿Por qué? Porque en realidad no se debía escribir. Pero la Torah oral es una Torah dinámica de discusión, de opiniones, de interpretaciones, y por eso no debía ser escrito. Se pasó a escrito porque no quedó de otra, ¿sí? O sea, no nos
quedó otra opción, y por eso la Torá oral se tuvo que pasar a escrito, y por eso hoy todos los tenemos en libros. Tenemos Mishnah, tenemos Gemara, tenemos Talmud, tenemos lo que escribieron los sabios que explicaron el Talmud, y tenemos la Halajá y todo lo demás. Muy bien. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai básicamente nos entregó otra Torá que también era, por supuesto, según nuestra tradición, una enseñanza que Hashem le enseña a Moshe y él la transmite, pero que estaba en manos o que se transmitió, y así también está escrito en el Talmud, y que como esta Torah es tan profunda y tan secreta, entonces no cualquiera puede penetrar en ella e introducirse en su estudio. Y eso es lo que llamamos la Kabbalah. La Kabbalah es denominada por nuestros sabios Sodot HaTorah, los secretos de la Torah, cosas muy profundas. El Shulchan Aruch, entre comillas, o el Talmud de la Kabbalah es el Zohar. Y el Zohar, otra vez, son códigos que muchas veces son complicados de poder entender, porque utilizan términos que no son comunes, y por eso el estudio de la Kabbalah está abierto primeramente para grandes sabios, que ellos estudiaron Kabbalah de sus maestros, y sus maestros de sus maestros, y sus maestros de sus maestros, generación tras generación. Eso sucedió durante miles de años. En nuestra época, en los últimos cientos de años, esta Torah secreta, profunda, empezó a revelarse. Y los sabios explican por qué. Porque el Zohar mismo dice de que va a llegar un momento donde el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida y va a empezar un proceso de redención, el cual estamos nosotros viviendo en estos días. Y así como la tierra de Israel se abrirá para sus hijos que regresan a ella, la Torah también empieza a expandirse y a abrirse, y quizás parece trivial, pero la realidad de que yo ahora estoy frente a ustedes enseñándoles Torah, y que es algo que no era muy común en otras generaciones, no solamente porque no existía la tecnología para poder hacerlo, sino porque sí, no era muy común de que una persona de Am Israel empieza a enseñar la Torá también a las naciones del mundo, a gentiles, a personas que no son del pueblo de Israel propiamente dicho. Pero eso también tiene una motivación, tiene algo muy profundo, porque cuanto más nos estamos acercando a la Geulá, a la redención no es solamente para el pueblo de Israel, es en general para todo el mundo. Cuando Am Israel llegue a su redención total y completa, que, que eso le va a dar un empuje, una elevación espiritual a esta nación, a este pueblo, en su tierra. Eso, por supuesto, va a influenciar en todas las naciones del mundo, en toda la existencia, en toda la fe, en toda la creencia. Y por eso, de alguna manera, las cosas están conectadas. Cuanto más nos vamos acercando a los momentos más profundos de la historia, del renacer de la historia, de volver a conectarnos con Dios de la manera más ideal, eso por supuesto va despertando las fibras más íntimas de este pueblo, de su conexión con las naciones del mundo y también de la Torah.
y por eso las fibras profundas de la Torá que están en la Kabbalah, que están en los secretos de la Torá, se empiezan a revelar. Y por eso aquello que en una época quizás Behemet era estudiado por contados dentro de Am Israel, hoy en día ya no es así. Y por eso tenemos sectas dentro del pueblo de Israel y sabios dentro de Am Israel que empezaron a estudiar y desarrollar y a escribir sobre el tema de la Kabbalah, mucho más de lo que era anteriormente. Si por ejemplo hablamos del fundador del hasidismo, del movimiento hasídico, el Baal Shem Tov, si hablamos del Gaón de Vilna, que él, por supuesto, estaba del otro lado del movimiento hasídico, pero ambos estudiaron Kabbalah y empezaron a desarrollar el tema de la Kabbalah. El Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, por supuesto el Ariya Kadosh, sus alumnos, Rav Chaim Vital y otros más, que empezaron a desarrollar y a estudiar y a enseñar esta Torá. Y por eso, a pesar de que, otra vez, la Kabbalah en sí misma está escrita en códigos difíciles de poder entender y comprender, pero vienen los traductores, vinieron los eh, traductores para enseñarnos esa Torá en otras expresiones idiomáticas, pero que con esas expresiones y con esas explicaciones y con esas interpretaciones, uno puede introducirse en esos conceptos y comprenderlos de una mejor manera. Eso también lo hizo el Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, de santa y bendita memoria, en sus libros, que los denominó con el nombre de Orot, luces, luces, las luces de la Torá, las luces de la Teshuvá, del arrepentimiento, las luces de la santidad, las luces de la fe, las luces de la tefilá. Entonces, cuando uno estudia esos libros, no parece que está estudiando Kabbalah. ¿Por qué? Porque está explicado en un, sí, es un hebreo bastante profundo, complejo. Aquí luego personas como yo y muchas otras que entendemos hebreo, pero el hebreo de esos libros, depende cuál, pero es un hebreo bastante poético, bastante profundo, pero no incluye, en general, conceptos o términos de la Kabbalah. No los escribe, pero los explica en otra forma, en otro idioma, para que se puedan captar y entender de la manera que nosotros podemos captar. A veces nosotros queremos explicarle a un niño un concepto complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos ese concepto y se lo explicamos de acuerdo a su nivel. Le traemos algún ejemplo, le traemos alguna historia, alguna moraleja, para que él pueda comprender. Pero al final él termina comprendiendo algo profundo, pero que él lo percibió de acuerdo a su capacidad de percepción. Entonces, eso es lo que va sucediendo con este tema de la Cábala. Pero
les digo y les aconsejo, ¿sí? Yo sé que es muy fácil hoy en día apretar un botón y escribir la palabra Kabbalah y uno entra y empieza a escuchar quién sabe de quién, clases de Kabbalah. Entonces, les pido por favor que tengan mucho cuidado, porque no cualquiera que empieza a dar clases de Kabbalah es porque realmente entiende Kabbalah y sabe Kabbalah y comprende y es merecedor de enseñar esa Torah. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Especialmente, los sabios dijeron que una persona para poder estudiar esta Torah tiene que tener un temor a Dios muy especial y que tiene que haber aprendido ya muchas cosas anteriores más importantes, más básicas, también dentro del pueblo de Israel, pero bueno, eso es solamente a nivel de consejo que les doy en estos momentos. Entonces, hay una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes, que no la vamos a poder estudiar toda a profundidad, pero aunque sea algunas cosas. Y esto tiene que ver con Rabbi Shimon Bar Yochai. El Talmud nos cuenta en el tratado de Shabbat. Interesantemente, en el tratado de Shabbat, en la hoja 33. ¿Sí? Hoy estamos en el 33 del Omer, entonces es muy fácil acordarse en dónde se encuentra esta historia. Y la historia es de que hay tres sabios reunidos: Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai. Estaba Yehuda, que era hijo recuerdo lo que dice el Talmud, Ben Gerim, hijo de conversos, estaba con ellos. Y empezaron a hablar de los romanos. En aquella época, los romanos eran los que gobernaban en esta tierra. Ellos eran el imperio, y básicamente, que tenía el poder, la hegemonía sobre toda esta zona. Y en general, el imperio romano, sí, se había prácticamente apoderado de la civilización y también del Medio Oriente. Y los romanos, entre otras cosas, también trajeron sus adelantos, eh, no tecnológicos, pero sí adelantos a nivel de ciertas cosas que le sirven a la sociedad para mejorarla, para llevarla adelante en diferentes aspectos, como por ejemplo construcción de puentes, de baños públicos, no baños para necesidades, sino más que nada baños de tipo baño turco, baños para lavarse, asearse, jacuzzi, sí, ese tipo de cosas, ¿sí? Baños de vapor. ¿No? Ellos, de alguna manera, empiezan a desarrollar esas cosas. También construyen lo que se llama lugares de comercio, o sea, lugares abiertos, tipo shuk, así, tipo lugares donde hay comercios de compra y venta de diferente tipo, de alimentos, de vestimentas, de otras cosas. Todas estas cosas son desarrolladas por los romanos. Y nuestros sabios se sientan y platican
y tratan de opinar cómo enfocar estas cosas que hacen los romanos. Esto parece muy trivial. Bueno, ¿qué me importa? Lo hicieron. ¿Qué le importa a los sabios de Israel? ¿Qué es lo que hacen los romanos? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Nos apoya? ¿No nos apoya? ¿Qué tiene que ver esto a nivel ideológico, espiritual? Aparentemente nuestros sabios hablan de Torah, de Alajá, de esas cosas, ¿no? ¿Qué se ponen a hablar de lo que hacen los romanos? ¿Sí? Yo traduzco esto a hoy en día, si nuestros sabios empezarían a discutir, bueno, ¿qué opinamos nosotros del Internet? ¿O qué opinamos del Zoom? ¿O qué opinamos de los teléfonos, ¿sí? Modernos? ¿Qué tenemos nosotros que opinar de eso? ¿Tenemos que opinar o no tenemos que opinar? ¿No? Entonces, el pueblo judío tiene lo que opinar de todo. Porque aquel que tiene una función de traer la luz al mundo y de traer la palabra de Hashem al mundo, entonces si eso es parte del mundo, entonces también tenemos que opinar nosotros que cómo vemos nosotros esos aspectos de la vida. ¿No? Entonces, Rabbi Yehuda dice, qué buenos, qué agradables son los maasim, son los actos de esta nación, de Roma, porque ellos construyeron lugares ¿sí? para comercio, para que haya negocios. Ellos construyeron puentes sobre los ríos y también construyeron estos baños públicos. Entonces, cierto de que los romanos no eran, como se dice, la mercadería más amable del mundo, ¿sí? Eran muy crueles en sus guerras, en sus batallas, en todo lo que tiene que ver con las conquistas. Pero la viuda dice, en estas cosas, lo que es bueno hay que reconocer. Y por eso, lo que ellos hicieron en estas tres cosas que acabamos de decir, hay que reconocer que están bien. Muy bien, eso es Rabiud. Rabiosi escuchó lo que dijo Rabiudá y se quedó callado. No opinó. O sea, ¿por qué una persona se queda callado? Entonces hay un dicho que dice, el que calla otorga, ¿no? Entonces, si se queda callado, quizás es porque está de acuerdo con lo que dijo el anterior. O sea, si no tiene lo que agregar, entonces ¿para qué va a hablar? Pues quizás se quedó callado por ese motivo. Aunque podría haber dicho tres palabras. Estoy de acuerdo. Claro, podría haber dicho eso también. Pero no lo dijo. Pues ¿por qué no lo dijo? Porque quizás él dudó de lo que dijo su compañero. Y no está de acuerdo. No quiere decir que está en contra de lo que dijo, pero quizás tiene una cierta discrepancia o una cierta duda de que si su compañero tiene razón o no. Quizás tiene razón, pero quizás no. Entonces, lo que para Rabiuda era bien claro que sí, para Rabiosi no era tan claro y, por supuesto, tenemos que entender el lado del por qué no alabar, ¿sí? Los actos de los romanos. A Rabiuda le quedó claro que hay que alabar esos actos porque, de acuerdo a su opinión, son positivos, son constructivos. Rabiosi
no quiere alabar y por eso se queda callado. Rabbi Shimon está en contra de lo que hicieron los romanos. Y él no solamente que no alaba el comportamiento de los romanos, y no solamente que se queda callado porque posiblemente tiene una cierta disyuntiva, sino que él tiene claro de que lo que hicieron los romanos es malo. Y dijo, ¿sí? Traducción literal, todo lo que construyeron, no lo construyeron sino para su propio bien. O sea, si ustedes piensan, queridos hermanos sabios, de que lo que hicieron los romanos tiene alguna intención realmente elevada, positiva, de mejoramiento de la sociedad o del desarrollo de la sociedad. Y por eso ellos construyeron esos puentes o esos lugares de comercio, esos negocios o esos baños. Entonces yo les quiero aclarar que están equivocados. Los romanos actuaron solamente con una motivación. ¿Qué los motivó? Conveniencia. Eso es todo y nada más que eso. A ellos les conviene hacer esas cosas y por eso las hacen. Pero si no les hubiera convenido, no las hubieran hecho. Si no les hubiera traído su propio provecho, no lo hubieran hecho. Lo hicieron únicamente para ellos, para su propio beneficio, para su propio provecho. Y se los voy a demostrar. ¿Por qué hicieron esos lugares de negocios o de tiendas abiertas? No lo hicieron para mejorar la economía de la sociedad o de los países que estaban bajo su dominio, bajo su imperio. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque en esos lugares que se construyen, así, tipo casitas o negocios o lugares donde se hace compra y venta, eso es un escondite o un camuflaje, como se dice, diurno de lo que ellos hacen ahí en la noche. ¿Qué hacen en la noche los romanos en esos lugares? ¿Qué hacen los ministros y los asesores y los soldados y demás? Toman mujeres y hacen prostitución. Para eso construyeron los romanos esas casas, esos lugares. Así dice Rabbi Shimon. Ese es el verdadero motivo. Entonces, en el día, eso puede servir para lugares de comercio, de compra y venta y demás. Pero no para eso ellos construyeron esas casas o esos lugares. El verdadero motivo es el que les estoy diciendo ahora en estos momentos. Es tener lugares donde ellos pueden desarrollar sus deseos carnales, materialistas, y que en este caso específico se manifiesta en la prostitución y la relación con mujeres, como es este punto. Rabbi Shimon no inventa cosas, él lo que está diciendo lo sabe, lo conoce. Y él sabe qué es lo que pasa ahí en el día y qué es lo que pasa en la noche. La pregunta es, ¿para qué eso se hizo? ¿Para qué se construyó? Cuando se hizo el plan, ¿cuál fue el motor? ¿Cuál fue la idea? Dice Rabbi Shimon, esa fue la idea.
So, ¿para qué construyeron los romanos puentes? ¿Para qué sirven los puentes? Si ustedes, cada uno en vuestro país, saben de que los puentes, hoy en día quizás es como las Mercancía. carreteras, peaje, ¿no? ¿Para qué se hacen esas carreteras? ¿Para qué? Para permitir, de alguna manera, conectar a la periferia, a los que están en los lugares lejanos de las ciudades grandes, para que se puedan acercar a las ciudades grandes, ¿sí? Para poder llevar sus mercaderías, el comercio. Si hablamos de los Yudim, no sé, los centros espirituales están en las ciudades más grandes y demás. Entonces, los puentes permiten, ¿sí? Con mucho más frecuencia y con mucho más rapidez, en lugar de tener que, no sé, rodear un río por caminos que son más complejos y más largos, o con una canoa o con un barquito que es más complejo pasar por el río. Entonces construimos puentes. En aquella época tomamos nuestro burrito o nuestra carroza y llegamos con mucha más facilidad a la ciudad. Entonces, aparentemente, excelente. Le permitimos a la periferia acercarse al centro. ¿Qué mejor? Dice Rabbi Shimon, y esto ustedes lo saben también, ¿sí? ¿Qué hacen hoy en día en los diferentes países en estas carreteras? ¿Qué hacen? Ponen peaje, ¿no? ¿Qué es el peaje? Impuesto. Una persona pasa una cierta cantidad de kilómetros, entonces hay que pagar peaje. Llegaste a otro lugar de esa carretera, a unos, no sé, decenas de kilómetros, entonces otra vez peaje. Impuestos. O sea, ¿cuál es la finalidad real de estas cosas? Ganar dinero. Ganar dinero. No facilitar la llegada de la gente a la ciudad. O sea, se gana de que la gente puede llegar más rápido a la ciudad, al centro social, eso sí. Pero la pregunta es, ¿los romanos cuando construyeron esos puentes realmente tenían esa intención, o sea, altruista? Ellos construyeron esos puentes porque quieren ayudarle a la gente que vive en el campo, que vive en las ciudades alejadas, para que puedan acercarse a la gran ciudad. Rabbi Shimon dice, no seas, como se dice, infantil. No para eso hicieron los puentes. Los puentes se hicieron para una sola cosa, para que el arca romana crezca con mucho dinero. ¿Cómo va a crecer? Cobrando impuestos. O sea, cómo voy a cobrar impuestos? Así nomás. Voy a decir, bueno, ahora por el oxígeno voy a cobrar impuestos. No, no puedo cobrar impuestos por el oxígeno, por el aire. Algo tengo que hacer para poder tener un argumento para cobrar impuestos. Entonces, ¿cuál es el argumento? Los puentes. Yo te ayudé, yo te di el puente, tú ahora después puedes llegar un poco más rápido a la ciudad y vender tu mercadería. Ya sé, vende tu mercadería y haz lo que quieras, pero a mí me pagas por el puente que yo te construyo. Dice Rabbi Shimon, ese es el motivo de la construcción de los puentes. No. Tercero, ¿para qué construyeron los baños? ¿Sí? ¿Para qué los baños de vapor, el jacuzzi, no sé, la sauna? ¿Para qué? ¿Para qué esas cosas? No, aparentemente eso es algo muy saludable, muy bueno. La gente va a empezar a ser más, más limpia, más aseada, ¿sí? No es como hoy en día que uno tiene en la casa, abre sí, la canilla y la ducha y se puede bañar con mucha facilidad y con mucha tranquilidad. Eso no existía.
Y el bañarse era algo muy esporádico. Había que ir al río, había que juntar el agua, ponerla en una tina y como se calienta eso, era todo muy difícil, muy complejo. Los romanos empiezan a crear un sistema donde la gente puede ir y bañarse y tener agua caliente y tener vapor y tener sauna y tener lo que esos baños públicos dan. Muy bien, con la cabot, un aplauso a los romanos. Así dijo Rabbi Yehuda, un aplauso a los romanos. Rabbi Shimon dijo, ningún aplauso a los romanos. ¿Por qué hicieron eso los romanos? Simplemente para tener en dónde hacer un buen fin de semana y poder tener más satisfacción y regocijo de la vida. No lo hicieron para ayudar o desarrollar un sistema de salubridad o de aseo en la sociedad. Nosotros lo hicieron para que ellos puedan pasarla bien. Una manera de pasarla bien es tener un lugar donde uno puede ir y desnudarse y poder estar ahí con el agua y con el vapor y con el agua caliente y sentirse bien cómodo, bien agradable. ¿No? ¿Y cuál es el problema? Y si una persona la quiere pasar bien, ¿qué no la puede pasar bien? ¿No? La puedes pasar bien. Pero eso crea un tipo de ser humano que se acostumbra a cosas que, ¿cómo se diría? Le dan regocijo y satisfacción exagerada. Bien, por eso no está a favor de que hay que ayunar o que hay que sufrir, ¿no? Uno tiene que comer, tiene que estar sano, tiene que estar saludable, pero estos daños pueden provocar un grave problema, crear una sociedad de personas que lo único que les importa es buscar los placeres. Y eso crea una sociedad de gente mimosa, de gente que no quiere esforzarse, que no quiere trabajar y que lo que quiere es pasarla bien. Estar sentado ahí cómodo, con los vapores, y con el agua calentita, y después, bueno, ahora vamos a ir a trabajar. No, qué flojera, qué trabajar, no, déjame tranquilo aquí. ¿Esforzarme? No, ¿qué es esforzarme? Yo la quiero pasar bien. Entonces, los romanos quieren crear un sistema de placeres. Y crear un sistema de placeres en una sociedad tiene un punto muy peligroso. Que la gente se acostumbre a los placeres y que esa sea la finalidad de la vida. Vivir de placer en placer, de regocijo en regocijo, de satisfacción en satisfacción, y de no tener obligaciones y responsabilidades y esfuerzo y trabajo. ¿Cómo una sociedad va a poder desarrollarse y crecer de esa forma? Quizás algo parecido, no exactamente lo mismo, pero parecido. Si ustedes van a países en el mundo, especialmente en Europa, me imagino que en Sudamérica pasa cosas parecidas. En el mundo occidental, moderno, cada vez la gente tiene menos hijos, tiene más perros y gatos y menos hijos. ¿No? 3 gatitos, 4 perritos y medio niño.
¿Por qué? Porque tener un niño es mucho trabajo. Primero, la madre tiene que pasar 9 meses de embarazo. Luego, el niño nace muchas noches sin dormir, dar de amamantar. El papá se tiene que levantar también y ayudar y cambiar pañales. Qué flojera, ¿quién quiere eso? Déjame tranquilo. El perro no me molesta, toda la noche duerme y no hace problema. Solamente de vez en cuando dice guau guau y hay que sacarlo al baño y no tiene gastos de educación y de escuela y de seguro médico y de tantas cosas. Entonces, esa es la educación moderna occidental. Najón, tampoco ropa, Najón, ya fe. No sé cuánto sale la comida de los perros, pero imagino que al final, en la cuenta general, sale más barato y más cómodo y mucho menos responsabilidad. Porque cuando quiero salir de vacaciones lo dejo con un, no sé cómo se llaman, perristas, no sé, los que cuidan los perros y los sacan a pasear, y no sé. Y se acabó el problema. Entonces, por eso en Europa, por ejemplo, hay países donde casi ni se ven niños. Y los musulmanes que están entrando en esos países se van a tragar a los europeos porque ellos sí tienen un poco más, aunque también se están acostumbrando un poco a la modernidad. Y en Japón, por ejemplo, eh, muere más gente que la que nace. Entonces, en unos, en unas decenas de años, esa sociedad se va a transformar en una sociedad vieja. ¿Y quién va a trabajar? Va a haber muchos menos jóvenes para poder soportar a toda esa masa de gente anciana. Esa es la comodidad, ese es el placer. Yo voy a gastar mi dinero no en hijos, en vacaciones, en baños públicos, en jacuzzi y en sauna. Y en la cuenta general me va a salir más barato que tener un niño que le tengo que comprar pañales y leche en polvo y pagarle la escuela durante tantos años y la educación y el seguro médico y la ropa y la comida. ¿No? Esa es la ideología romana. Y Rabbi Shimon dice, Najón, por fuera parece todo muy lindo, pero en el fondo eso es una catástrofe. Esa fue la discusión entre los tres sabios. Después la historia continúa que los romanos se enteran de esta discusión entre estos sabios. A Rabiuda básicamente lo premian, lo recompensan, por cuanto que él alabó al reinado, le dan una cierta posición. Rabiosi, que se quedó callado y no opinó, no lo castigaron de una manera fuerte, pero le dijeron, señor, usted tiene que salir de Jerusalén e irse a una especie de exilio, no exilio fuera de Israel, pero se me va al norte porque se quedó callado. Usted tendría que haber alabado, ¿no? O sea, no habló en contra de nosotros, pero tampoco no habló a favor. Es como se quedó ahí medio en el límite, entonces por eso lo expulsaron a Tzipori, una ciudad en el norte de Israel. Y Rabbi Shimon, como habló en contra del gobierno del imperio romano, entonces decretaron que merece pena de muerte.
el Imperio Romano no era muy democrático y por eso el que habla en contra del Imperio Romano merece morir. Y ahí básicamente Rabbi Shimon se tuvo que escapar, toda la historia, que se fue a la cueva y se quedó ahí 12 años con su hijo Rabbi Elazar y estudiaron toda la Torá y básicamente de ahí nuestros sabios explican que salió la gran Torá de Rabbi Shimon Bar Yochai y bueno, la historia es bien larga, no tenemos tiempo ahora de qué fue lo que pasó posteriormente. Ya yo les traigo esta historia porque yo se las conté a mis alumnos y a mis alumnas eh, y les dije, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dirían hoy estos tres sabios? Si se sentarían en la mesa y en lugar de hablar del Imperio Romano, hablarían del Internet. O hablarían de los eh, celulares que tenemos hoy en día, de toda la tecnología, del Zoom con el que estamos hablando ahora. ¿Qué diría? ¿Qué diría Rabbi Uda? ¿Qué diría Rabbi Yossi? ¿Qué diría Rabbi Shimon? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo, cómo se enfoca esto? Rabbi Uda es práctico. Rabbi Uda dice, esto me sirve a mí para 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces es bueno. Rega, pero ¿no te importa por qué lo hicieron? No, no me importa. A mí no me importa por qué lo hicieron. A mí me importa para lo que a mí me sirve. Y si a mí me sirve un puente para que pueda llegar de mi pueblo a la ciudad grande, a la sinagoga, o a la yeshiva, o al negocio, o al trabajo, entonces, ¿eso es bueno? Sí, es bueno. Entonces, qué bueno lo que hicieron los romanos. Si a mí me sirven esas construcciones para los negocios, para la economía, para el intercambio de mercadería, etcétera, entonces, excelente. Y después de la noche hacen con eso otras cosas. Bueno, yo a la noche yo no estoy ahí. A mí no me importa lo que hagan en la noche. A mí me importa lo que a mí me sirve durante el día utilizar esos lugares. Y si yo lo uso positivamente, entonces, qué bien. Y si esos baños públicos, yo no voy a estar ahí todos los días perdiendo el tiempo en esos baños, pero esos baños sirven para darle a la persona un poquito más de una vida tranquila, una vida de limpieza, de aseo. Entonces, ¿por qué no? Yo no me tengo que volver una persona eh, busca placeres. No estoy buscando placeres, pero de vez en cuando ir a esos baños es algo muy bueno. ¿El vino es bueno o es malo? Depende cuánto uses el vino. Si tú eres un tomador, entonces el vino es algo terrible, te vuelves un borracho. Pero si todos los días tomas una pequeña copita o tomas un poco de alcohol o haces kiddush con eso, entonces ¿qué? ¿Eso está mal? No, no está mal. Esa es la ideología de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, no me importa tanto el fondo de dónde eso viene o para qué, sino cómo me sirve a mí en la práctica. No sé, yo pensaría que Rabbi Yehuda dice, si yo puedo utilizar la computadora, el internet para poder ahora hacer cosas buenas, entonces qué bueno. No. Rabbi Yossi ya está en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque él dice, mira, yo te entiendo, Rabbi Yehuda, pero hay un problema.
porque no se puede desconectar el fondo de las cosas de la cristalización de las mismas. Si los que planificaron esto no tuvieron buenas intenciones, entonces a pesar de que tú sí las tengas y te sirva para buenas cosas, si el fondo es problemático, eso en algún momento va a brotar y vamos a estar en problemas. Y por eso tú no me puedes decir, bueno, pero el asunto es, ¿qué es lo que yo hago con eso? Está bien. ¿Qué es lo que tú haces o se puede hacer con eso? Está muy bien. Pero no se puede desconectar una rama de su raíz. Y si la raíz es contaminada, eso en algún momento te puede llegar a contaminar a ti también. Y eso fue lo que dijo Rabbi Shimon de una manera más rotunda. Pero, por eso Rabbi Yossi se quedó callado, porque dice, bueno, aquí hay una disyuntiva, una contradicción entre el fondo y la práctica, la idea y la práctica. Rabbi Shimon dice, señores, si el fondo es contaminado, eso es lo que al final va a suceder, que todo está contaminado. Y que en la práctica eso es lo que va a suceder. Entre comillas, yo no sé si ustedes escucharon eso alguna vez, pero por supuesto que debe haber cosas más profundas. Pues una vez leí algo de que toda esa filosofía de los placeres y demás es lo que provocó la caída del Imperio Romano. Así escuché una vez. Y esto es muy interesante. O sea, que ese imperio cayó por lo que ellos mismos construyeron para ellos mismos. Ellos querían una vida cómoda de placeres y demás, y al final eso les provocó la caída de su imperio. Entonces, Rabbi Shimon observa las cosas de esa manera. Rabbi Shimon tiene una perspectiva profunda. Él dice, no te quedes en la cáscara de las cosas, en la práctica de las cosas. La vida no solamente es la práctica, sino también es la ideología, la filosofía, el fondo, la raíz. Los romanos hacen las cosas con una raíz contaminada, impura. Yo no sé si se ha hecho alguna investigación, me imagino que sí, que habrá estudios o escritos de cuál fue la finalidad de crear el sistema internetico. ¿Para qué? ¿Para qué lo crearon? ¿Cuál fue la función? ¿Para qué se crearon todos estos grandes celulares con todos sus sistemas? ¿Para qué? Y sería interesante introducir esta triple discusión tridimensional y transmitir esa discusión en aquella época, hace 2000 años, a nuestros días. Y tendríamos que ver cuál sería la conclusión. No sé si hay conclusión. Lo que sí es de que, mire, nosotros estamos aquí en la tecnología y que Baruch Hashem, gracias a ella, ustedes pueden ahora escuchar un poco de palabras de Torah y yo las puedo transmitir. Pero ustedes saben de que hay gente que usa esta misma tecnología para cosas que no hace falta decirles a ustedes qué son esas cosas, que son muy tristes.
y muy impuras. Rab, Y, disculpe, sí, pero también opino de que tiene que ver mucho con la decisión de cada persona, con la madurez con la cual cada persona tome por el camino que quiera decidir llevar. Creo que ese es las comunicaciones están, ¿sí? ajá, Lamentablemente la mayoría de la gente no las utiliza correctamente o como deberían de llevarse. ajá. Eh, pero creo que cada Estoy persona... totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y por eso yo enfoqué este tema. Sí, es Ujú. como la dinamita. ¿Para qué crearon? ¿Usted sabe para qué crearon la dinamita? La ¿Alguien dinamita, sabe? bueno, ¿Para yo qué crearon la Era dinamita? un lo propósito único que altruista. escuché era para extraer el mineral de las minas. O sea, ese era No, uno de los fines de no, la dinamita. no, ya sé. ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Y qué hicieron después con la dinamita? La La guerra. util- Guerra. sí, las guerras. Mejor, ya sé, ya sé. Entonces lo que ustedes dicen es realmente muy cierto. Pero yo creo que esa es la discusión que hubo entre estos sabios. Vienen imperios, vienen sociedades, vienen ideas al mundo y nos ponen frente a nosotros, esto es lo que hay. Ahora hay puentes, ahora hay baños públicos, ahora hay celulares, ahora hay internet, ahora hay aviones, ahora hay teléfonos, ahora hay, no sé. Entonces, ¿cómo nosotros, como pueblo judío y en general, cómo enfocamos esas cosas? Entonces, eh, yo no estoy seguro qué es lo que diría Rabbi Shimon. La verdad que no tengo algo claro. Yo creo que sí, él sería muy estricto, por lo menos de cómo él enfocó todo lo que hicieron los romanos, pero él lo conectó con la intención primaria. O sea, ¿cuál fue la intención para la que se hicieron todas estas cosas? Porque de ahí todo parte hacia adelante. Y, y por eso depende mucho de ese punto, de esa situación. Lo, lo más sano y lo más puro se puede corromper, se puede utilizar de una manera, eh, los, los aviones se pueden utilizar para guerras, pero se pueden utilizar para que la gente se transporte, para que los miles y millones de judíos puedan del exilio regresar a la tierra prometida, a Israel. Hay quienes dijeron que para esto se crearon los aviones, realmente. ¿Para qué se crearon los aviones? Para que se cumpla lo que dice el versículo, que el pueblo de Israel va a regresar a su tierra sobre alas de águilas, como dice el versículo. Las alas de las águilas son los aviones. O como dijo una vez el Hafez Haim, ¿qué podemos aprender del teléfono? Que lo que dices allí se escucha aquí. Si lo que tú dices aquí se escucha allí arriba, no pienses que se queda aquí. Y así sucesivamente. Entonces, para ir terminando, eh, no sé, yo dejo esto a vuestro pensamiento, a vuestro criterio, ¿sí? Eh, y creo que tenemos que muchas veces analizar todo lo que tenemos en nuestras manos y saber realmente cómo utilizarlo. Y a veces no confundirnos, porque muchas veces la estructura externa en la superficie parece como un regalo así muy hermoso que tiene un papel brillante y un lindo monio, pero cuando uno abre ese monio y abre la caja y abre el regalito, entonces a veces se encuentra con, quién sabe, quizás algún
alguna serpiente o algún alacrán. Entonces por eso hay que tener cuidado y no dejarse llevar por el mundo de la superficie. Rabbi Shimon nos enseñó eso. Rabbi Shimon nos enseñó a ver el fondo. Hay que ver el fondo de las cosas. Hay que ver la meta de las cosas, la finalidad, el alma. El cuerpo es la vestimenta, pero hay que ver el alma, hay que ver el fondo. Todo eso es lo que quería compartir con ustedes. Que tengamos buenas noches, buenas tardes, buenos días y nos vemos la próxima semana. Un gran saludo para todos, un gran abrazo. Muchas gracias. תודה רבה, Toda תודה raba, רבה. linda תודה. clase, gracias por sus Muchas gracias, enseñanzas. Baruch Hashem, gracias, Shalom, Rab. shalom. Shalom. תודה רבה. ברוך